Erika llegó casi a rastras a la oficina pidiendo ayuda. No tenía fuerza para sostenerse y cayó al suelo. Tenía sangre en el pecho, la cara y el cuello. Y después de una llamada a un amigo de la familia, Linda llamó al 060 pidiendo ayuda para Erika. Porque había cachetadas, jalones y amenazas de quitarse la vida si la relación terminaba. Les invito a que por favor, si no lo conocen, terminando de ver este episodio, chequen, lo busquen, le den ahí una buscada, violentómetro. En esta primera declaración, Diego afirma que Erika vio todo, pero no dijo nada, no intentó detenerlo, no dijo ni hizo nada, pero Erika vio todo. Fue cuando Diego llevó a María Fernanda a la recámara de su mamá y con un cordón de las persianas le quitó la vida. Dejó el cuerpo de la niña dentro del closet cubierto con una toalla y una colcha. Pero aún así sacó el cuchillo con el que atacó a Eric y que traía en la bolsa trasera del pantalón y se lo encajó en 2 ocasiones en la garganta y una en la espalda. Así como también declaró que Diego le había dicho que tenía una relación con Teresa Cos. Que él ya no quería estar ahí, pero que la señora amenazaba con contarle todo a Erika si no hacía lo que le pedía. Bienvenidos a un episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Soy Lau Alcalá y el día de hoy viajaremos hasta Monterrey, al año 2006, un año marcado por un crimen que no solo sacudió a la ciudad de Monterrey, sino que abrió una herida difícil de cerrar. Una pareja de exnovios quedó atrapada en una historia de celos, obsesión y muerte. Un caso tan perturbador que aún hoy sigue rodeado de dudas, contradicciones e hipótesis sin resolver y que lamentablemente terminó con la vida de 2 pequeños. Bienvenidos a este caso llamado el caso Cumbres. Pero antes de ir para allá, primero lo primero y saludemos a Dr. Melquiades. Hola, Dr. Melquiades, ¿cómo está? El día de hoy estoy fascinadísimo, productora, porque continuamos en Septiembre Tóxico, el mes donde cada jueves la productora nos está trayendo estas historias. La semana pasada fue Chernobyl. Esta semana, Caso Cumbres. La próxima, ¿cuál va a ser? No puedo decirlo, pero también tiene que ver con tóxicos y es en la India. ¿En la India? Sí, tiene que ser tóxico y está en la India. Su comida, ya ve, la comida callejera es bien peligrosa. ¿No ha visto los videos de? Y están preparando todo y cortan con las uñas y se ve muy raro. A mí sí me gustaría mencionar que no necesariamente eso es toda la India. No. O sea, esta es una fracción, ¿no? No, es como, por ejemplo, si vas también aquí en zonas en México, donde también se cocina en la calle de forma muy insalubre, pues obviamente un cólera sí te vas a andar llevando, ¿no? Entonces lo mismo te puede pasar en ese tipo de lugares. Pero dicen que en la India, en cuanto llegas te dicen, no, o sea, como eres extranjero, no te pares en lugares en la calle, o sea, no comas en la calle. Si eres del lugar, pues ya agarraste anticuerpos, ¿no? Porque pues tu cuerpo no está habilitado para combatir contra ese tipo de bacterias que se puedan llegar a encontrar. Claro. Bueno, tú no eres creyente de Ramayana, entonces Ramayana no te va a venir a salvar, ¿verdad? Ni Ganesh. Entonces, en ese caso, le vas a ay, virgencita, ayúdame, mijo, yo no me paro ahí, ¿no? Vente para México, aquí está la basílica, aquí te ayudo. ¿No? Allá claro yo no me paro. No, qué infame eso. Bueno, pues cada región tiene sus deidades, pero hay que respetar. Sin duda alguna, sí, sin duda. Y la verdad es de que es muy interesante. La cosmovisión que tienen en India es muy interesante. La he estudiado durante un tiempo, comparto algunas de sus creencias, no todas al 100%, pero sí algunas de ellas, y a mí me parece muy interesante. Perfectísimo, pero estamos yendo muy al lado zen y el día de hoy no venimos a ver el lado zen. Hoy lamentablemente no, pero antes de ir para allá los invito a que por favor, si aún no se han suscrito al canal, que se suscriban, que activen la campana de notificaciones y a que nos dejen en los comentarios, que si el episodio les está gustando, nos regalen un like, y si no les gustó, pues también, ya estuvieron ahí invirtiendo un rato de su día, así de que también regalen el like. Y que nos pongan en los comentarios si es que a mí se me escapa algún dato de todo esto. Es que de verdad a veces es muy complicado el plasmarlo todo y dices, ahora lo apunto, y se te olvida apuntar. Entonces, si hay algún dato que se me pudo haber llegado a ir, por favor ustedes agréguenlo en los comentarios. Claro. Si tienen alguna teoría
sobre qué fue lo que ocurrió o por qué ocurrió, también lo pueden dejar en los comentarios. ¿Puedo hacer un pequeño comentario, productora? Claro. Chiquibandas, dejen los comentarios porque cosa peculiar, esta es la tercera vez. Tercer intento que grabamos este episodio en particular. No sé si esté maldito, no sé si no, ya no, a la cuarta. Ya. Si están viendo este episodio, quedó a la tercera. Quedó a la tercera. Dejen los comentarios y subimos en Instagram algunas de las cosas que sucedieron en la grabación del primero carnalazos de Tercera Frecuencia Podcast que estuvieron con nosotros. Saludos, muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Luego después grabamos otra vez usted y yo el segundo intento, también fallido, pero bueno, si están viendo esto es porque quedó la tercera. Dejen los comentarios. Soy chismoso, quiero ver qué pasó y con todo gusto se lo subimos a Instagram. Sí, por favor. Pero no, sí, déjenlo en los comentarios. Y sí, muchas gracias Tercera Frecuencia por haber estado con nosotros. El lunes estuvieron conmigo. El lunes estuvieron con Dr. Melquiades. También habían estado conmigo, pero al parecer estamos teniendo una rebelión de las máquinas. No quedó, no pudo quedar. Y como mencionó el doctor, hubo otro intento que tampoco quedó. Espero, sí ya. Estoy segura que sí, que sí ya va a quedar. ¿Okay? Échale, productora, mucho intro y yo quiero esa toxicidad recorriendo mi cuerpo. Ok. Bueno, no es cierto. No es cierto. No. Antes de ir para allá, quiero mencionar que voy a tocar este tema con todo el respeto que se merece, porque finalmente, como mucha gente lo sabrá, y los que no ahora se van a enterar, hubo personitas que perdieron la vida. Entonces lo toco con todo el respeto que se merece y también lo abordo por el lado pues tóxico. ¿Por qué en septiembre tóxico? Porque para mí la relación que ellos dos tenían era una relación tóxica que terminó muy, muy, muy mal. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos para allá. El 2 de marzo del 2006, a las 8:40 am aproximadamente, llegó Linda Victoria Marantes Méndez a su trabajo de secretaria, ubicado en la calle Monte Cassino en la colonia Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. La oficina en la que trabajaba estaba en la casa de su jefa, Teresa Cosi León. Su llegada fue normal, como la de cualquier otro día, salvo porque Linda solía entrar a la casa por la puerta corrediza del cuarto de lavado para pasar a la cocina a dejar su almuerzo, antes de ir a la oficina que estaba en la parte trasera del terreno de la construcción de esta casa. Ese día la puerta estaba cerrada. No prestó mayor importancia, se fue a la oficina e inició su trabajo. A las 11 am, Linda llamó al celular de Erika, la segunda hija de su jefa, para darle un recado de su mamá, pero esta no atendió la llamada. Unos minutos después, Erika se asomó por la ventana del cuarto de su hermano Eric. Linda le dio el recado y le pidió que abriera la puerta para que pudiera pasar a la cocina. Erika le dijo que lo haría cuando bajara. Linda no notó nada raro en ella. La vio con normalidad. Linda menciona que por eso de las 12:15 p.m. escuchó ruidos en la casa, algo así como si tiraran trastes, pero continuó con su trabajo. A las 12:40 del día, Erika llegó casi a rastras a la oficina pidiendo ayuda. No tenía fuerza para sostenerse y cayó al suelo. Tenía sangre en el pecho, la cara y el cuello. Y después de una llamada a un amigo de la familia, Linda llamó al 060 pidiendo ayuda para Erika. Pero para poder entender todo esto, hay que viajar al principio. ¿Okay? ¿Usted ya había escuchado sobre este caso, doctor Melquiades, sobre el caso Cumbres? Sí, fue famosillo en su momento. Lamentablemente dio mucho de qué hablar en su momento. La verdad, no me sumergí mucho. Usted bien sabe que el tema de este tipo de acontecimientos a mí no me gusta tanto porque para mí la violencia debe de quedarse en la ficción, ¿no? Okay. De quedarse en los libros. Entonces, este tipo de acontecimientos sí me impactan porque al final de cuentas estamos hablando de personas, ¿no? Son individuos, son familias, son en este caso niños. Y ahorita lo contará, ¿no? Pero sí, fue sonadísimo. Y a mí, como me gusta la música, Pepe Madero
de Panda, escribió la canción de Sí. So Macabro, So Violento. Entonces, eso como que reafirmó un poco más el tema. No es que lo relate tal cual, pero hay como cierta inspiración en su letra, ¿no? Que se ve reflejada en la canción. A mí me gusta, la disfruto, como ficción, reitero, dentro de la canción. Y como caso dices, ¡ay, güey! Es muy fuerte, pero ya lo vamos a ir comentando de poco en poco cuando llegue su momento. No toco el tema precisamente de todo lo que compusieron o de todo lo que filmaron después de esto, de esto que ocurrió, pero bueno, pues sí es importante también mencionarlo. Claro, dele, porque soy morboso. Si usted me lo platica, yo encantado. Ok. Yo encantado. Usted es mi filtro, ándale, usted es mi filtro. Vamos a ver. Erika Peña Cos y León, segunda hija del matrimonio entre Teresa Guadalupe Cos y León Navarro y Gonzalo Peña Tames, conoció a Diego Santoy Riverol en una fiesta de 15 años de amigos en común, 3 años atrás de todo esto que vamos a narrar. Estaríamos hablando aproximadamente del año 2003. Ok. Luego de unas semanas frecuentándose, iniciaron un noviazgo que duró solo un par de meses. Y según los dichos de Diego, terminó porque perdió un celular de Erika. El noviazgo se reanudó en marzo del 2004 gracias a una compañera de preparatoria a la que Erika le pidió ayuda para que nuevamente se pudiera encontrar con Diego. Diego describió su noviazgo como normal, ojo con esto por favor, con peleas y reconciliaciones como cualquier pareja, sin violencia fuerte, solo cachetadas de Erika hacia él y jalones de él hacia Erika. Nada de importancia, todo tranquilo. Esa fue la descripción de su relación de Diego, de su relación entre Erika y él, lo cual en verdad no era nada normal, todo tranquilo, sin violencia fuerte. Desde que estás diciendo sin violencia fuerte ya estamos con una alerta. Creo que ahí es preocupante, ¿no? Porque quiere decir que al parecer para ella era normal y dentro Para de él. su ámbito, para él, perdón, y dentro del ámbito en el que se movía, tal vez las otras parejas que él conocía hacían lo mismo. Ahorita lo vamos a mencionar también. Después nos enteraríamos que tenían un noviazgo violento en realidad, con celos, mentiras, manipulación y control por parte de Diego y exabruptos, cachetadas, berrinches y humillaciones en público por parte de Erika. Entonces regresamos a lo mismo, no es normal. Ojo, en el libro El caso Cumbres de Javier Munguía, Javier menciona haber mantenido contacto con Erika años después de lo ocurrido y para poder escribir ese libro. Y ella le dijo que sabía que la relación entre ellos dos no andaba bien, pero que cuando comparaba el comportamiento de Diego con el de los novios de sus amigas, pensaba que Diego no estaba tan mal. Ok, ahí está justamente ya lo que usted acaba de mencionar. Pregunta. Exactamente. O sea, dentro de lo malo, no estaba tan peor. Si medimos lo antes descrito en el violentómetro, podríamos decir que ya estaban en el nivel 19 de 30, o iniciando el color rojo, que ya es alarmante, porque había cachetadas, jalones y amenazas de quitarse la vida si la relación terminaba. Les invito a que por favor, si no lo conocen, terminando de ver este episodio, chequen, lo busquen, le den ahí una buscada, violentómetro. De hecho, voy a anclar aquí en los comentarios, van a encontrar un video que tuvimos con el licenciado Alejandro Peña. Perfecto, me justamente encanta. Donde él nos hace la explicación del violentómetro, cómo identificarlo, los pasos a seguir, y ahí vienen, ¿no?, las especificaciones de en qué nivel se encontraba en este caso. Así es. Esta pareja. Pienso que es importante que le demos una checada nada más como modo de prevención. A finales de enero del 2006, Erika terminó la relación porque no confiaba en Diego. Creía que le inventaba cosas para no verla, entre otras cosas. Entre otras cosas, lo veremos más adelante, para no abordarlo ahorita. Diego deseaba continuar con la relación e intentó reconquistarla con flores, regalos, mensajes de amor y visitas frecuentes. Incluso Catalina, la empleada doméstica, recuerda haber visto a Diego disfrazado de pato unas semanas antes de este hecho tan atroz. El miércoles 1 de marzo, Diego la había invitado al cine. Erika aceptó, pero luego canceló de último minuto porque su mamá salió de viaje y cuando esto ocurría, Erika y su hermana mayor Azura se tenían que hacer cargo en muchos aspectos de sus hermanos menores.
Como mencioné antes, Erika es la segunda hija de 4 hijos. Del matrimonio Peña, Cos y León tuvieron 4 hijos en total. Azura, que es la mayor de los 4, Erika, que en este momento tenía 18 años, Eric de 7 años y María Fernanda de 3 años respectivamente. Un dato importante es que tanto la señora Cos como el señor Gonzalo Peña eran unos famosos astrólogos de la cadena Multimedios. Teresa Cos además tenía un negocio de venta de publicidad en una revista, y para esto es para lo que tenía a Linda, la secretaria, que fue la que vimos en un principio, que tenían su oficina en la parte trasera de su casa. Dicen que era una mujer muy ocupada, por lo que el cuidado de sus hijos menores lo delegaba en Catalina, asistente de servicio doméstico, y en sus 2 hijas mayores, Erika y Azura. Diego ha mencionado que era algo de lo que Erika y Azura se sentían cansadas. 2 chicas de menos de 20 años encargándose de asuntos de 2 niños entre 7 y 3 años es complicado. Sí, mucho. No es, que ya estaban. No es sano ni justo. No, exacto. También se ha mencionado que la actividad de la casa era más o menos así. Catalina se levantaba y preparaba a los niños. Erika y Azura se turnaban cada semana para llevarlos a la escuela y guardería respectivamente. Justo en la semana de los hechos le tocaba a Erika llevar a los niños, y que constantemente tenía que cancelar sus planes para atender los asuntos de sus hermanos. Esto es lo que se dice. Ahora bien, vamos con la primera declaración de Diego. Ok. ¿Sí? Esta es la primera declaración, la que da Diego, la primerita. Se puede decir una de las más importantes porque es la que está fresquecita. Se podría decir. Ok. La noche del 1 de marzo del 2006, Diego invita a cenar a su casa a su amigo Humberto. Más adelante vamos a hablar de Humberto. Dice que cenaron e hicieron tarea en su cuarto, que pasada la medianoche Humberto se quedó dormido y él siguió trabajando en unos asuntos de su mamá, que se durmió por eso de las 3 de la mañana, pero se despertó a las 4 porque era la hora en la que acostumbraba ir a visitar a Erika. Digamos que lo hizo por costumbre o por hábito que ya tenía. Entonces despertó a Humberto y le pidió que lo llevara a la casa de Erika. Humberto tenía coche, Diego no. Diego entró a la casa de Erika sin problema, porque sabía que la entrada principal se abría tirando de un cordón. O sea, esto nos demuestra que pues Diego no era la primera vez que estaba ahí, que él ya había estado varias veces en esa casa y que sabía cómo meterse. Sabía las mañitas. Exactamente. Le habló al celular a Erika, pero Erika no contestó. Entonces decidió empezar a aventarle piedritas a la ventana de la recámara de Erika. Erika se asomó y lo saludó. Diego esperó 10 minutos mientras se fumaba un cigarro, pensaba que Erika bajaría, pero como no lo hizo, fue directo a la recámara a las 4:45 aproximadamente de la mañana. Dice que charlaron un rato, pero después empezaron a discutir porque Diego se burlaba de cómo se veía con lagañas y del tamaño de su cabeza, mientras que Erika se burlaba de la nariz de Diego. Como Erika tendía a los gritos, deciden bajar a la cocina para no despertar a nadie y también porque Diego tenía hambre. Una vez en la cocina, Diego empieza a prepararse unas quesadillas, pero mientras parte el queso molesto, cuestiona a Erika sobre un chico con el que aparentemente está saliendo. Erika, molesta, le da una cachetada. Es cuando entra a la cocina Eric. Eric es, como mencionamos, el hermano menor de Erika. El niño los empieza a molestar, cuestionando qué hacía Diego ahí. También se burla de Erika y amenaza con acusarla con su mamá. Esto ocurre durante un par de minutos. Sin pensarlo, Diego toma el cuchillo y le pide a Eric que se calle. El niño no lo hace. Diego ojea el cuchillo en el aire, pero alcanza a rozar a Eric del cuello. El niño, asustado y herido, sale corriendo y perseguido por Diego. El niño cayó en la cama individual que estaba en el cuarto de lavado y ahí Diego terminó con su vida. 2 heridas en el cuello y una herida en la espalda, para no entrar en más detalles. En esta primera declaración, Diego afirma que Erika vio todo, pero no dijo nada.
No intentó detenerlo, no dijo ni hizo nada, pero Erika vio todo. A las 6 a.m., Erika le pregunta, ¿qué vamos a hacer? Diego le dice que no sabe. Van a la sala y a las 6:30 a.m. escuchan la alarma del despertador. Es el despertador de Katy, se va a levantar a preparar el desayuno de los niños, le dice Erika. Aquí hay algo que a mí me hace mucho ruido y que sí quiero mencionar porque para mí sí resulta digno de ser mencionado. Las malas condiciones laborales en las que Catalina Bautista Juárez, la asistente doméstica de la familia Peñacos, trabajaba. Ella no tenía una recámara propia, por lo que yo alcancé a entender dentro de todos los datos que encontré, con la indumentaria necesaria para vivir dignamente. Tenía solo una cama individual en el cuarto de lavado, mismo que, como ya vimos, tenía acceso desde la cocina y desde el patio de la entrada. No tenía privacidad. Catalina no tenía privacidad. Por lo que entiendo, en ese cuarto podía entrar cualquiera en cualquier momento. Catalina trabajaba en esa casa de planta de lunes a sábado y dicen que el domingo era su día de descanso. Pero por lo que aquí están mencionando y por lo que más adelante vamos a ver, ella trabajaba prácticamente todo el día. O sea, estás diciendo que a las 6:30 está sonando el despertador de Catalina y más adelante en una declaración de Catalina ella dice que eran las 9:40 de la noche cuando se va a dormir junto con la niña. O sea, desde las 6:30 hasta las 9:40 ella estuvo trabajando. 15, 16 horas chambeando. Intenté buscar los datos de cuál era el sueldo de Catalina, pero no los encontré. Como para ver si merecía la pena. Si realmente tanto valía. Sacrificio y esfuerzo. Exactamente. No, pero es que a pesar, aunque te pagaran un chingo, estamos de acuerdo que es un abuso, ¿no? 15, 16 horas estar trabajando. Dices, híjole, como que no conocía muy bien sus... Bueno, es que ya es entrar en muchos temas, ¿no? Exactamente, es abordar temas que muy probablemente no quedan para el día de hoy, pero sí me parece importante mencionar que en mi opinión y por la información que yo encontré, no tenía buenas condiciones laborales. Aquí, por ejemplo, aquí cabe mencionar algo rapidísimo, que es donde dicen, oye, ¿por qué el rico siempre es rico? Pues ahí está el motivo por qué el rico siempre es rico, ¿no? Pues a base de explotación y por lo regular. Por lo regular, ¿no? Entonces, pero ok, continúe porque ya me está dando mucho coraje. Esa noche Catalina no estaba en su recámara porque Teresa estaba de viaje. En su recámara, ¿no? Exactamente, en su recámara. Y además en el cuarto de lavado. En el cuarto de lavado donde tenía su cama. Porque Teresa estaba de viaje y cuando Teresa salía de viaje, Catalina se quedaba en la recámara de ella, ya que María Fernanda, la integrante más pequeña de la familia, dormía en la misma recámara que su mamá. Así que Catalina pasó la noche en la recámara de Teresa Cos, velando el sueño de María Fernanda. En mi opinión, también durante la noche estaba trabajando, pero bueno. Catalina apenas estaba saliendo de la recámara donde durmió cuando Diego la amenazó. La tomó del brazo y mientras la llevaba al baño de abajo de las escaleras le dijo, métete al pinche baño y no te muevas. Después fue al cuarto de lavado por una cinta gris con la que le amarró las manos y le tapó la boca. Y con un cable de una videocasetera le amarró los pies. Si no te mueves no te va a pasar nada, le dijo. Diego dice que hizo todo eso para que Catalina no viera lo ocurrido con Erika. Cuando regresó con Erika a la sala, Erika estaba muy alterada. Diego se sentó junto a ella y por eso de las 7:30 u 8 de la mañana escucharon los taconcitos de María Fernanda. Escucharon que fue a la cocina, pero cuando vio a su hermano sin vida, empezó a llorar. Después fue a la sala y se calmó. Tu hermana ya vio a tu hermano. ¿Qué hago?, dijo Diego. No sé, contestó Erika. Fue cuando Diego llevó a María Fernanda a la recámara de su mamá y con un cordón de las persianas le quitó la vida. Dejó el cuerpo de la niña dentro del closet cubierto con una toalla y una colcha. Para no entrar en detalles, así lo dejamos. Diego regresó con Erika a la sala y le dijo, ahí está tu hermana. Luego la llevó a verla y Erika le preguntó, ¿qué vamos a hacer? Diego dice que era lo único que Erika preguntaba. Erika estaba en el sofá cama que estaba puesto en el cuarto
de la señora Teresa Cos, en el que Catalina había pasado la noche junto con María Fernanda, cuando escucharon los gritos de Linda, la secretaria de Teresa Cos. Sí recuerdan a Linda, ¿verdad? Sí, con quien iniciamos el relato. Erika subió a la recámara de su hermana Azura y Diego las escuchó discutir sobre los niños, los horarios y de quién los había llevado a la escuela, mientras él fue a revisar que Catalina siguiera en el baño y que no estuviera tratando de escapar. Por eso de las 10:30 u 11, Erika volvió a la recámara donde estaba Diego y le dijo: no tarde en bajar mi hermana, y Linda va a entrar a calentar su comida. Y él le respondió: no sé qué hacer. Lo único es terminar con esto ya. Vamos a suicidarnos. Erika no le dijo nada, solo asintió. Y él tomó un martillo que estaba en la recámara de la señora Teresa Cos. Le dio un par de golpes con él en la cabeza, aunque dice que no muy fuertes porque no podía. Dice que la vio sangrar, pero que no pasaba nada. Se recostó a su lado y Erika le dijo que solo se sentía un poco mareada, que no estaba funcionando. Dice que se paró y que fue a la cocina dejando un reguero de sangre para después ir a ver dónde estaba Eric. Le dio un beso en el cuerpecito del niño para volver a taparlo con la colcha con la que Diego lo cubrió antes y le ayudó a regresar al cuarto de su mamá. Menciona que los dos se pusieron a llorar y Diego le dijo: no puedo terminar. Pero aún así sacó el cuchillo con el que atacó a Eric y que traía en la bolsa trasera del pantalón y se lo encajó en 2 ocasiones en la garganta y una en la espalda. Se quedó 20 o 25 minutos más a su lado. Diego admite que pensaba suicidarse aventándose del puente atirantado. Ya me voy. Se despidió de Erika dejándola acostada en el piso y cerró la puerta. Eran las 12 del día cuando tomó las llaves del coche de Erika, sacó a Catalina del baño, la metió en la cajuela del coche. Dice que nunca pensó en lastimarla. Se llevó el martillo, la cuerda de las persianas y el cuchillo, y llamó a su amigo Humberto, le pidió ayuda. 10 minutos después llegó a la casa de Humberto, le dijo que lo dejara cambiarse de ropa, le dijo que traía a la chacha en la cajuela, palabras de Diego no mías, que la había cagado y que se iba a aventar por ahí, y se fue. Según Diego planeaba suicidarse, pero recibió la llamada de Azura. Algo le pasó a Erika, está sangrando y dice que tú estuviste ahí. Diego temió ser atrapado antes de llegar al puente del que planeaba saltar. Optó por manejar al centro, sacó a Catalina de la cajuela, le pidió disculpas y le dio 20 pesos para que regresara. Dejó el carro a espaldas de una preparatoria, le habló a su mamá: mamá, la cagué, me voy a ir. E inició su huida. Diego sería capturado días más tarde en compañía de su hermano Mauricio, intentando llegar a Guatemala. Aunque Mauricio dice que en realidad él lo estaba intentando de convencer de entregarse. ¿En dónde lo capturaron, productor? En Oaxaca. Ok. No, pues se llevaba un buen tramo ya recorrido. Sí. Diego negó haber amenazado con una pistola a Catalina, más adelante vamos a ver por qué niega esto, y también negó usar pasamontañas. Admitió traer puesta una gorra, se dijo arrepentido de los hechos y se consideró responsable de ellos. También dijo que ni Mauricio, su hermano, Humberto, su amigo o su madre sabían de sus actos, que ellos no le ayudaron a salir de la ciudad ni a deshacerse de evidencias y que no deseaba que se les culpara por algo. ¿Okay? Esta fue la primerita declaración de Diego. Y pues creo que es una declaración muy, muy, muy importante. Sí, claro. Porque es la que hace cuando pues recién acaba todo de ocurrir. Más bien a los pocos días. Sí, porque fue cuando lo capturaron. De ocurrirlo, sí, porque estuvo huyendo 4 días. Ocurre todo esto un jueves, él se va y hasta el lunes lo agarran. Vamos a seguir ahora con la declaración de Catalina. Catalina Bautista Juárez tenía apenas 5 semanas de trabajar con la familia Peñacos. Era trabajadora doméstica de planta. Dormía de lunes a sábado en la casa de Monte Cassino y los domingos era su día libre.
El miércoles 1 de marzo, por eso de las 9:40 p.m., Catalina se dispuso a dormir con María Fernanda en la recámara de la señora Teresa Cos, que era donde dormía la niña normalmente. Catalina afirma que antes de dormir se cercioró que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas. También menciona que invitó a Eric para que durmiera con ellas, pero que el niño se negó porque le gustaba jugar videojuegos en su recámara antes de dormir. María Fernanda durmió con su vestidito de Cenicienta porque era lo que la niña deseaba llevar al día siguiente cuando fuera a la guardería. A las 6:30 de la mañana del jueves 3 de marzo del 2006 sonó su alarma. Se dispuso a iniciar sus labores diarias, que eran preparar el desayuno para los niños, despertar a Eric, alistarlo, para que Eric despertara a su hermana Erika, que era quien esa semana lo tenía que llevar al colegio. Despertar a María Fernanda y darles de desayunar a ambos niños antes de que los llevaran a la escuela. Por lo que cuando ella salió de la habitación, dejó a la niña dormida en el sofá cama. Iba saliendo de la recámara cuando un hombre con el rostro cubierto por un pasamontañas la atacó. Es a lo que menciona que negaba. Exactamente, él niega. Okay. Le tapó la boca, le puso una pistola en la cabeza y con voz enojada le dijo: no hagas ruido porque te mato. Esto es a lo que Diego niega, que él no traía pasamontañas y que tampoco tenía una pistola y que no amenazó a nadie con una pistola. La metió al baño de la recámara de Teresa, la acostó boca abajo y le repitió su amenaza. Le tapó la boca, le amarró las manos con cinta adhesiva plateada y las piernas con un cable eléctrico. Catalina menciona que cuando pasaron por la recámara pudo ver que María Fernanda aún estaba dormida en el sofá cama. También vio que traía una navaja en la mano derecha. Antes de irse le dijo: vine por venganza. Por culpa de Enrique me corrieron del trabajo y se murió mi hijo. Quiero ver qué siente Enrique cuando lo deje sin hijo. Esta es declaración de Catalina. Okay. Esta fue su declaración. Okay, entonces, o sea, como que ella lo estaba guiando más al lado del papá, ¿no? O sea, como una rencilla en contra del papá. Es la declaración de Catalina. Okay. Según Catalina, esto fue lo que Diego le dijo. Nada más aquí es: Catalina se levanta, sale de la recámara y justo cuando está saliendo, Diego la ataca. Y entonces vuelven a entrar a la recámara, recorren la recámara y la mete al baño de la recámara. Por esto es de que cuando ella dice pasamos por ahí, la niña seguía dormida en el sofá cama. Ay, dice que la dejó sola y que volvió a escuchar que sonó la alarma de su reloj, que sonaba cada hora. El reloj sonaba cada hora para ayudarle a que cumpliera mejor su trabajo del día a día. A mí esto se me hace algo muy curioso, pero es su declaración. Que por eso de las 7 a.m. el hombre regresó al baño, la levantó por la blusa y la llevó al baño de visitas mientras ella seguía atada. Una vez más, cuando atravesó la recámara, vio a María Fernanda dormida en el sofá cama. Su atacante ya no traía la pistola, pero sí traía un martillo envuelto con una pequeña toalla verde y otra blanca, que le dio unos pequeños golpes en la cabeza con el martillo mientras le repetía su amenaza. También menciona que regresaba cada cierto tiempo para vigilarla. La alarma sonó nuevamente y Catalina calculó que ya eran las 8 de la mañana. Escuchó los taconcitos de los zapatos de María Fernanda y supo que la niña se había despertado. La escuchó subir las escaleras hasta la última planta y después regresar a la recámara de su mamá, y el hombre salió por ella. No menciona que escuchara a la niña llamar a la puerta de sus hermanas mayores, que más adelante vamos a ver esa parte, según el testimonio de ellas, y a esa hora sus hermanas estaban, según el testimonio de ellas, en su recámara. Pero la niña nunca, subió, pero Catalina no dice que haya escuchado que llamó a la recámara de Erika o de su hermana Azura. Okay. Catalina tampoco menciona que escuchara a la niña llorar o gritar. Solo escuchó sus taconcitos cuando subieron y después cómo llamó a las recámaras y después cuando bajó.
Catalina calcula que eran las 8:20 de la mañana cuando escuchó que alguien llegó a la casa y por la hora supuso que era Linda, la secretaria de Teresa Cos. Ahora sí, por eso de las 10 a.m. en la planta alta escuchó a dos mujeres hablar. No entendió lo que dijeron y después escuchó el sonido de pisadas con sandalias que se dirigían al cuarto de Teresa. Escuchó a Erika gritar: «No me haga nada, no me lastime», y después le escuchó decir: «Ya te reconocí la voz, eres tú, Diego». Dice que escuchó como si Erika quisiera hablar, pero que le tapaban la boca. Después escuchó murmullos y luego a Erika la escuchó como vomitando o escupiendo y quejarse del dolor. Menciona que el hombre se tardó como hora y media en regresar, que cuando lo hizo le pidió que se pusiera de pie, pero que ella no podía por la forma en cómo estaba amarrada, y que su atacante tuvo que ayudarle a ponerse de pie. Recordemos que ella tenía las manos en la parte de atrás, estaba boca abajo y tenía las piernas también amarradas. La llevó a la entrada de la casa, la dejó sola un momento amenazándola otra vez. Catalina buscó con la mirada a Erika o a los niños, pero no vio a nadie. Su atacante regresó 5 minutos después. Alcanzó a escuchar que el hombre decía: «Nos vemos, amor», como despidiéndose de alguien. También escuchó que en el cuarto de Teresa alguien vomitaba. Vio que el hombre ya no traía guantes, que sus manos estaban llenas de sangre y ya tampoco usaba pasamontañas. Lo reconoció como Diego, el novio de Erika, aunque por algo que recién había escuchado, ya era su exnovio. Recordó haberlo visto disfrazado de pato el 14 de febrero en uno de los intentos desesperados de Diego por volver con Erika, como ya lo habíamos mencionado antes. El hombre que ahora sabía era Diego, la llevó hasta la cochera, le desató las piernas y la metió en la cajuela del coche de Erika. Una vez en la cajuela y mientras Diego manejaba, le dijo que no se preocupara, que no le iba a hacer nada. Lo escuchó hablar por teléfono: «Mamá, tráeme la caja de cigarros que está en el cuarto, ahí guardé el dinero, también tráeme la cartera». Catalina dice que escuchó sonar el celular de Diego y luego lo escuchó decir: «Estás loca, Azura». Sintió que el carro se detuvo y escuchó la voz de otro hombre. «¿Y la muchacha?», preguntó. «La traigo en la cajuela», respondió. Sintió que el carro nuevamente avanzaba, después de un tiempo se detuvo. Diego abrió la cajuela y le dijo que ella tenía la culpa por trabajar en esa casa. Ella contestó que lo hacía por necesidad, para ayudar a su familia. Diego la liberó a 2 cuadras de la avenida Félix U. Gómez, le dijo que no buscara a la policía y que si le preguntaban de sus secuestradores les dijera que habían sido 3 hombres encapuchados. Catalina menciona que durante todo ese tiempo Diego se mostraba nervioso pero tranquilo. No lo percibió drogado ni borracho, solo con mucho olor a cigarrillo. Una vez que se sintió a salvo, le pidió dinero para su regreso y Diego le dio 20 pesos. Aquí hay 2 versiones y una de ellas es que Diego le dio 20 pesos y en la otra 10 pesos. Como sea, Diego le dio dinero para que se regresara, lo cual también es una de las cosas que a muchas personas que hemos escuchado y que hemos abordado este caso nos causa mucho ruido. ¿Por qué después de haber hecho todo lo que dicen que hizo, Catalina se siente con la confianza o con la seguridad de pedirle dinero para que pueda regresar? O sea, es algo pues hasta cierto punto, porque ya se descubre quién es, muy a pesar del acto atroz que haya cometido, pues tal vez es un rostro familiar para ella, ¿no? Entonces le dice: «Güey, ya me trajiste hasta acá, ya de menos déjame regresar a mi casa». Cabe señalar que por lo que he escuchado hasta ahorita, por lo que me ha contado hasta ahorita creo que me contará más versiones, que es necesario conocer otras versiones, pues como que el pedo era más como de Diego hacia con Erika, no de Diego hacia con esta Catalina, ¿no? Entonces le dice: «Pues sí, ya te traje para acá», porque también recordemos que en ese tipo de momentos pues la persona va a estar muy nerviosa, ¿no? Entonces hay veces que haces pendejadas y dices: «Güey, ¿por qué lo hice? No, ¿por qué lo traía en la mano? ¿Por qué lo aventé? ¿Por qué lo hice?». Ni idea, güey. ¿Por qué la metí en la cajuela?
estaba espantado, estaba asustado, ¿no? Entonces la metió ahí para ver después qué hacía con ella, tal vez para que no gritara, para que no llamara a la policía. Se la lleva, ¿no? Entonces ya una vez que él se siente seguro, te suelto, ahora sí ya vete, ya te amenacé, no llames a la policía, ten para que tú vayas a tu casa, tú no viste nada, y él se va por otro lado, ¿no? Entonces yo, por lo que me dice, es lo que yo... Ok, mi punto es de que pues una vez que la saca de la cajuela, Catalina ya no se siente en peligro. Al menos no se siente en peligro porque todavía le reclama, bueno, ya me trajiste hasta acá y ahora cómo me voy a regresar, dame dinero para regresarme. Yo siento que si aún ella se sintiera en peligro, pues lo primero que hubiera hecho sería correr o quedarse quieta del susto, no hacer absolutamente nada o irse, no reclamarle y luego pedirle dinero. Claro. Ese es como lo que a mí me hace mucho ruido. Es el por qué a una persona que la acaban de sacar de la cajuela y demás dices, bueno, porque ya lo reconoció, sabe que es Diego, el novio de Erika. Ok. Pero entonces para que ella le pudiera hacer como el reclamo y todavía pedirle dinero es porque, en mi opinión, tal vez ya no se sentía atacada o ya no se sentía en peligro. ¿No creo que aquí la versión de Catalina está un poco intoxicada? ¿A qué me refiero con lo siguiente? Como que se tergiversa entre lo que le dijo Diego que dijera y lo que ella vivió. ¿En qué sentido? En que Diego le dijo, di que fueron 3 hombres encapuchados. Pasamontañas. Y ella dice, un hombre encapuchado, ¿no? O sea, como que ahí... Y Diego niega que en algún momento trajera pasamontañas. Así es. O sea. Entonces tal pareciera que la versión de Catalina como que sí está tergiversada entre lo que ella vivió y lo que Diego le dijo que dijera. Existe la posibilidad incluso... Pudiera ser, porque ella estaba viviendo un momento de mucho estrés. Claro. Finalmente estaba siendo secuestrada. Por supuesto. Y estaba siendo violentada y agredida. Vamos a continuar ahora con la declaración de Erika. Erika da esta declaración cuando ella aún estaba en el hospital. Okay. Y la da por escrito. Y esta parte creo que también es importante. Porque no podía hablar, ¿no? Por los cortes que le hicieron. Dice. Bueno, es que vamos dice a que ver. le dio 2. Okay. Erika declara que la mañana del 2 de marzo del 2006 se despertó por los ruidos que estaba haciendo su hermana pequeña, María Fernanda. Por los ruidos de la niña supuso que ya eran las 8 de la mañana. Eso quería decir que ya se había hecho tarde para llevar a los niños a la guardería y al colegio respectivamente. Como ya no tenía sentido que se parara, se volvió a dormir. Que se despertó nuevamente entre las 10 y 11 de la mañana por los gritos de Linda, la secretaria de su mamá. Linda le preguntó si Catalina estaba en la casa o por qué no había abierto la puerta para que pudiera pasar a dejar su comida. Algo de lo que yo no sé si en este momento Erika estaba estudiando. Esa información nunca la vi. Dentro de toda la información que yo encontré, nunca mencionan que Erika estudiara. Se sabe que Diego estaba estudiando ingeniería mecánica, que su amigo Humberto estaba estudiando arquitectura, pero que su hermana Sura estaba estudiando, pero no mencionan que Erika, ¿qué estaba estudiando? O sea, si estaba terminando la preparatoria porque tenía 18 años o acababa de ingresar a la universidad o estaba esperando, o sea, no menciona nada de eso. Corríjame, tengo entendido que Diego si era coco, ¿no? O sea, si era... Pues en realidad, según tengo yo entendido, tenía un promedio de una persona que estudia. Ok. Mucha gente dice que supuestamente su coeficiente intelectual está por encima del promedio, pero según tengo entendido que su coeficiente era promedio de una persona que estudia. Ok. Uh-huh. O sea, más listo que yo, sin duda. No creo, yo creo que estaban a la par. Pero vamos a continuar. Dice, en ese momento le pareció muy extraño que sus hermanos no estuvieran haciendo ruido, por lo que bajó a ver el por qué no hacían ruido. Dice que apenas estaba entrando a la recámara de su mamá, Diego le tapó la boca y la atacó con un objeto pesado cubierto con tela, golpeándola en la parte trasera de la cabeza hasta tirarla al suelo. Que Diego estaba cubierto con un pasamontañas, pero que lo reconoció por la estructura de su cuerpo, su altura y por el tamaño de su cabeza. Además reconoció el pantalón que usaba, los tenis Converse negros que a pesar de que estos estaban cubiertos con cinta adhesiva transparente, al igual que sus dedos, sí los pudo reconocer.
A mí lo único que me hace como un poquito de ruido aquí es el tamaño de su cabeza, dice. Por el tamaño de su cabeza. Que yo he visto los videos y las fotografías y yo le veo una cabeza pues muy normal, de acuerdo a su cuerpo. ¿No será más bien la forma? O sea, la forma que tomaba. Ella mencionó por el tamaño de su cabeza. Lo curioso es que lo reconozca, ¿no? Porque incluso una vez usted me vio sin máscara y no me reconoció, ¿no? Entonces, puede ser por ese lado. Ok. Menciona que sentía la cabeza empapada de sangre y que aunque sabía que era Diego, prefirió fingir demencia. Le preguntó dónde había dinero y ella le señaló un cajón. Diego fue y se tardó unos minutos. Cuando regresó la arrastró hasta el sofacama y le empezó a acariciar el cuello y el codo y le dijo: te quiero a ti. Fue cuando Erika le dijo: ya sé que eres tú, Diego, por favor no me toques. Diego se quitó el pasamontañas y se puso a llorar, preguntándole por qué no quería estar con él. Erika le dijo que por su forma de ser, por celoso, posesivo y mentiroso. Le preguntó con qué la había golpeado y Diego le dijo: con un martillo, pero no te preocupes, no es grave. Después le dijo que había hecho algo muy feo. Le confesó haber matado a sus hermanos y a Catalina. Erika preguntó por Azura y Diego le dijo que estaba bien, en su recámara. Erika le dijo que si se iba y la dejaba, no le diría nada a nadie. Diego no le creyó y le dijo haber tomado una dosis muy fuerte de pastillas, que no tardaría en morir y que lo dejara hacerlo a su lado. Erika dice que en ese momento se sentía aturdida, que estaba en un tipo como shock. Se quedó hablando con él por 40 minutos aproximadamente, intentando salvar su vida y la de sus hermanos, pues no estaba segura que Diego realmente los hubiera matado. Le dijo que la medicina que tomó no estaba haciendo efecto, que ella necesitaba una ambulancia porque se sentía mal. Diego le dijo que la pediría, pero que no había teléfono porque lo cortó cuando llegó. Ella se apresuró a decir que ella misma lo podía pedir. Temían que Diego tomara su celular y viera los mensajes con su nuevo novio. Erika ya estaba saliendo con alguien. Una vez más lo invitó a irse. Le dijo que no diría nada. Diego no le creyó. Le pidió que fueran a pasear. Ella se negó diciendo que se sentía muy mal. Le propuso que se lanzaran de un puente. Erika se negó porque tenía muchas ganas de vivir y porque no quería hacer sufrir a su mamá. Diego sacó una navaja, le pidió que lo matara. Se negó. Entonces Diego le enterró la navaja del lado izquierdo del cuello. Tú tuviste opción, le dijo. Una vez más le pidió que se fuera y le encajó la navaja en el centro del cuello a la altura de la tráquea. Dice que sintió como el aire se le escapaba y que se puso el dedo para evitarlo. Diego le dijo que no la tapara para que muriera más rápido y nuevamente le encajó la navaja, pero ahora del lado derecho y en la espalda. Además de que la pisó para que se desangrara más rápido. Esas fueron palabras de Erika. Y luego me pisó para que me desangrara más rápido. Siempre me ha parecido muy extraña esa parte, pero bueno. Erika intentó engañarlo dejando de respirar, pero no lo logró. Se quedó por un momento sola y como Diego no regresaba, creyó que por fin se había ido. Se puso de pie y un nuevo golpe en la cabeza la derribó. Esta vez fingió convulsiones y aguantó la respiración. Cuando creyó que Diego se había marchado, se puso de pie y con las pocas fuerzas que tenía fue hasta la oficina de Linda y le rogó que pidiera una ambulancia. Cayó justo en la entrada. Perdió el conocimiento y se recobró hasta que despertó en el hospital. Que fue con esta parte con la que iniciamos este relato del día de hoy. Digo, perdone mi intromisión, productora. No, está bien, aquí termina la declaración. Pero, güey, ni John Wick la aguanta, ¿no? ¿Cuántos martillazos recibió? 4. Y luego cuello, pulmón. Y 3 luego, en el cuello y luego unas patadas. Aunque Diego dice, o al menos en la primera declaración de Diego, dice que solo fueron 2 heridas en el cuello. Acá ella nos dice que fueron 3. Okay. Y sí, cuando llegó en el hospital fueron 3 heridas en el cuello. Y la de la espalda. Y la de la Porque espalda. ahí coinciden los dos, que sí hubo en la espalda.
Entonces, oye, pues no fue una travesura, sí iba con una gran intención. Lo único que a mí me queda, productora, es qué tanta fuerza utilizó con el martillo. Pues más adelante lo vamos a ver y esa es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Tal vez, pensando de la mejor manera posible, porque tanto Catalina como Erika dicen que traía el martillo envuelto en algo. Existiría la posibilidad que sí le dio duro, pero la propia cobija pudo haber amortiguado el golpe. No creo. Pudiera ser, no sé, pero yo he sabido de 2 casos que de un martillazo. Así es. Ahí quedas. Y solo fue uno. O sea, sí, yo también, y creo que es el mismo. Lo mencionaremos de rápido. Hace muchísimo tiempo, doctor Melquiades y yo conocimos a un señor que era carpintero. En paz descanse, no recuerdo su nombre. Era carpintero y tenía a un muchacho que trabajaba con él, el cual tenía un vicio. Este chico acababa de salir de estar internado para rehabilitación por este vicio. Sale, le pide dinero al señor carpintero y como no se lo quiere dar, este chico se enoja, agarra el martillo y solamente le dio un martillazo en la cabeza y le quitó la vida al señor. Solamente fue un golpe. Uno solo. ¿Y ya? Y con ese tuvo. A ella pues nos cuenta, Catalina desde un principio nos dice fueron pequeños, o sea, con el martillo que venía cubierto con toallas, que es lo que nos dice Catalina, eran como pequeños golpes, ¿no? Los que le daba en la cabeza. Y Erika nos dice que le dio 4 martillazos en total. Diego también nos dijo en su primera declaración que sí le pegó con el martillo, pero que no lo hizo muy fuerte porque no podía. Y esto más adelante lo vamos a mencionar, porque sí es importante. Era un poquito, productora, porque se ha visto también en relaciones tóxicas que han lamentablemente sucedido, que ese tipo de agresión sea más como una llamada de atención que la agresión directamente. O sea, no lo hago tanto como para querer dañarte, sino para llamar tu atención y demostrarte de lo que puedo ser capaz. Pudiera ser, finalmente Erika cuenta o mencionó también que Diego anteriormente ya había querido terminar la relación y Diego había amenazado con quitarse la vida si lo hacía. Entonces, por eso es por lo que menciono que esta relación era una relación tóxica y que tenía muchas señales de alarma. Sí. No, bastas. Ok, vamos ahora con la declaración de Humberto. Humberto y Diego se conocieron en la preparatoria La Salle en Matamoros, Tamaulipas. Después Humberto se fue a Monterrey a estudiar arquitectura y fue cuando reanudó su amistad con Diego, que estudiaba ingeniería mecánica. O sea, ellos se conocen en Tamaulipas, en la preparatoria, y después Diego deja la preparatoria, se va a Monterrey y después Humberto llega a Monterrey y en la universidad nuevamente se vuelven a encontrar y reanudan su amistad. La noche del 1 de marzo del 2006 cenó con Diego en su casa y luego hicieron tarea. Humberto se quedó dormido mientras Diego terminaba un trabajo de su mamá en la computadora. Por eso de las 4 a.m., Diego lo despertó para que lo llevara a la casa de Erika. Menciona que Diego llevaba una mochila un tanto abultada. Lo dejó en la casa y se fue. El 2 de marzo, por eso de las 10 a.m., Diego le llamó diciendo que necesitaba ayuda, que se tenía que llevar a la chacha. Humberto se negó. Palabras de Diego una vez más. No quiero pedos, le dijo. Colgó y siguió durmiendo. Aquí todos duermen hasta muy tarde, ¿eh? A las 12 del día nuevamente le habló Diego. Esta vez le pidió prestado un cambio de ropa, un pantalón, una playera y unas chanclas. Entre la 1 y la 1:30 p.m. llegó Diego en el coche de Erika. Le dijo que se subiera, pero Humberto no quería. Al final lo hizo por la insistencia y porque notaba muy nervioso a su amigo. Diego le dijo que estaba muy asustado. Me eché a 2. Traigo a la chacha en la cajuela. ¿Cómo que te echaste a 2? Preguntó Humberto. Maté a la hermana y no sé qué hacer. Me voy a suicidar. Cálmate, le insistió Humberto. Le dijo que hiciera lo que creyera mejor, que si traía a la chacha en la cajuela, mejor se fuera, que él no quería pedos. Le pidió que lo dejara cambiar en su casa y después de mucho insistir, Humberto aceptó.
Después diría que no avisó a la policía porque no quería meterse en problemas. Así como también declaró que Diego le había dicho que tenía una relación con Teresa Cos, que él ya no quería estar ahí, pero que la señora amenazaba con contarle todo a Erika si no hacía lo que le pedía. Ok, déjenme aclarar este pequeño dato. Algunas personas han dicho que esto lo inventó Diego por maldad. Pero esta declaración de Humberto, en mi opinión, sí pasó. ¿Por qué? Esto se lo dijo Diego semanas antes de que todo ocurriera. Y está en el expediente. El periodista Víctor Vadillo reconoció en el podcast de Poncho TV que él vio y le tomó fotografías a esa parte del expediente donde Humberto menciona lo que Diego le confió semanas antes de que todo esto ocurriera. Entonces, en mi opinión, eso sí era verdad. O sea, sí era verdad que mantenía una relación con la señora Teresa Cos y que la señora lo chantajeaba acusándolo de que lo iba a acusar con su hija. Lo amenazaba, ¿no? Lo amenazaba con acusarlo. Con Erika, o con delatarlo, mejor dicho, con Erika. Sí. Algunas otras personas también han mencionado que esa también es la posibilidad de que la relación entre Diego y Erika en realidad terminó no tanto por sus celos ni por su forma de ser de Diego, sino porque Erika se enteró que Diego tenía una relación con la señora Teresa Cos. Uy, qué fuerte, productora. De esto, digamos que la única prueba que tenemos, digo tenemos porque yo no tengo el expediente en mis manos, es la declaración que dio Humberto a la policía cuando todo esto ocurrió, y que esa declaración está en el expediente y que Diego se lo dijo semanas antes. ¿Y en la declaración de Diego sí quedó sentado eso o él lo omitió? Pues es que primero, en una primera instancia, en su primera declaración no lo menciona. No lo creyó. Y ya después en la siguiente declaración, porque Diego nuevamente hace otra declaración, ahí sí ya lo agrega. La ratificación. Exactamente. Ok. Pues sí está como muy fea esta situación. De ser cierta, pues es algo muy, 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 muy desagradable. Nada más recuérdame, ¿qué edad tenían Diego y Erika? Diego tenía 21 años al momento de los hechos y Erika 18. Ok. Ahora vamos a ver la segunda declaración de Diego. Bien. La primera declaración ministerial la dio Diego el 7 de marzo del 2006, la que leímos, la primerita que leímos. Ahora, para cambiarla, tenía que tener un muy buen motivo para poderla cambiar. Acusa de haber sufrido tortura física y psicológica en el trayecto del ministerio al aeropuerto, que lo amenazaron con inculpar a su hermano y a su mamá, que en el ministerio nuevamente lo golpearon, que no le leyeron sus derechos y que no lo acompañó un defensor de oficio. El 1 de abril del 2006, Diego Santoy Riverol declara nuevamente, esta vez ya bajo la defensa de la abogada Silvia Raquenel Villanueva Frausto, a quien su reputación la precede. Esto es lo que acusa Diego, para que él pueda cambiar de declaración, no rectificar, cambiar, porque él cambió la declaración. Entonces, eso es lo que dice, que lo golpearon, que lo torturaron física y psicológicamente, que lo estaban amenazando de inculpar a su hermano, de inculpar a su mamá, si no daba la primera versión que él dio. Entonces, pues bueno, a veces uno dice, eso no tiene sentido, pero desgraciadamente hemos visto que en México sí pasa, que ese tipo de cosas sí pasan. Y por eso es de que cuando alguien viene y te dice, porque también he llegado a leer gente, ¿no?, que dice, es que ¿cómo le pueden creer? Porque en México desgraciadamente esas cosas sí pasan. Sí. Sí pasan. O sea, sí son violentados, torturados física y emocionalmente para que las personas terminen inculpándose o inculpando a alguien más. Así es. Pero vamos a continuar.
Y ahí es donde dices, güey, entonces ¿para qué chingados crees mi declaración, güey? Si vas a terminar haciendo lo que chingada madre quiera, ¿no? Pues bueno, años más tarde le quitarían la vida en una plaza de Monterrey a la abogada Raquel Villanueva mientras ella seguía trabajando en la defensa de Diego. ¿Okay? Los principales cambios en esta declaración, en esta segunda, básicamente son que Erika fue quien le quitó la vida a los dos niños. Básicamente. Diego dice que cuando estaban cenando y discutiendo en la cocina, Eric bajó porque se había hecho pipí en la cama. Erika, al ver lo ocurrido, se molestó mucho, que primero le dio un golpe en la cara al niño, intentó darle el cuchillo a Diego y le dijo, si me quieres, mátalo. Él no pudo hacerlo. Ella se enojó y mientras él sostenía al niño, ella lo apuñaló. Finalmente lo dejaron en el cuarto de lavado en la cama de Catalina. También menciona que el niño al principio lloró por el golpe y que gritó de dolor, pero después se cayó. Dice que cuando estaban en la sala pensando qué iban a hacer, llegó María Fernanda. Erika vio a la niña y le dijo, vamos a jugar un juego, ponte como perrito. Y con una cuerda de la persiana que Diego cortó, se la puso en el cuello a la niña y así le quitó la vida. Pero la propia Erika. Erika, exactamente. En esta nueva declaración básicamente esto es lo que Diego cambió. Tal vez lo mencionemos más adelante, pero de una vez, por si no lo menciono y se me olvidó. Dentro de la autopsia, a Eric sí encuentran que él tiene golpeada la cara y que incluso tiene un rasguño abajo del ojo. Okay. En la primera declaración, Diego no menciona absolutamente nada sobre ese golpe. Ahora ya lo menciona. Lo agrega. Que el niño se había hecho pipí, y esa es otra cosa que también voy a mencionar, es de que efectivamente la cama del niño se había hecho pipí. Que es algo que Erika también omitió. Ella no dijo nada de la pipí, nada. No, porque pues Erika nunca se dio cuenta de nada de esto. Ella de todo se enteró hasta que supuestamente ya bajó. Hasta que se despertó y se dio cuenta de que era muy tarde, que sus hermanos no estaban haciendo ruido y bajó al cuarto. Y entonces es cuando Diego la ataca, pero en realidad ella, según en la versión de Erika, ella nunca vio a sus hermanos, nunca vio nada, no vio a su hermano, no vio a su hermana, solo se lo dijo Diego. Sí. Le dijo, y acabo de hacer algo muy feo. Esa es la versión de Erika, pero ella nunca vio a sus hermanos, en la versión de Erika. Ahora vamos a ver la versión de Azura, la hermana mayor y la más extraña en mi opinión. Ok, antes de pasar a ella, ¿me permitiría hacer un comentario? Sí, claro. Algo que ya sabe que yo soy súper conspiranoico. Ay, sí, lo sé. Y me encantan estas teorías, pero con base a lo que me está diciendo, se refuerza un poco más este asunto de la relación entre Diego y la mamá. ¿Con qué sentido? Si Erika, para empezar, ella estaba asumiendo una responsabilidad que, pues, como hijo no te corresponde. No tienes por qué cuidar algunas partes, así no tienes por qué cuidar a tus hermanos como si fuera su mamá. Ajá. Puedes cuidarlos como tu hermano, ¿no? O sea, ok, hay un cuidado entre hermano, pero la mamá les adjudicaba responsabilidades que no le tocaban. A sus dos hijas, así es. Ahora bien, existe una enorme posibilidad de que Erika estuviera muy enojada por eso. O sea, que ella viviera enojada por eso. De hecho, Diego es lo que menciona, que Erika estaba enojada y que ya estaba harta, que ya estaba fastidiada. Es que no lo da en esta declaración Diego como tal, pero sí lo menciona. Y después en futuras entrevistas, cuando se lo preguntan, porque lo entrevistó Adela Micha, lo entrevistó Javier Alatorre en su momento, y en esas entrevistas Diego lo menciona. Erika no quería a sus hermanos, Erika ya estaba cansada, Erika estaba fastidiada. Sí, entonces tal pareciera que ella estaba molesta con su mamá, reitero, por esta responsabilidad que le da, y dices, ¿cómo le puedo hacer daño a mi mamá? Por medio de sus hijos, ¿no? Personas que ella hasta cierto punto ya la tienen harta, y qué mayor detonante es ese tema de, imagínense nada más este asunto, ¿no? Ella, una muchachita, 18 años, es joven, quiere vivir su vida, pero vive con la responsabilidad de cuidar al hermano y que tal vez la van a culpar de que ya se meó tu hermano en la cama. Es tu responsabilidad, tú tienes que cambiar la cama, porque es tu hermano, ¿no? Cosa que no le correspondería. Entonces imagínense ese arranque de ira que en efecto ella tiene
por lo que acaba de ser el hermano, y más aunado a que ella estaba enojada, estaba molesta, y si en efecto haya descubierto ese engaño entre Diego y su mamá, con mayor razón va a estar molesta. Y reitero, ¿y cómo le va a hacer daño a tu mamá? Pues por medio de sus hijos, ¿no? Sí, pudiera ser. Reitero, Digo, eso en un tema conspiranoico. Es un conspiranoico. Así es. Es muy conspiranoico, pero sí pudiera encajar, ¿no? Algunas personas incluso he mencionado que dicen, pero ¿por qué Erika se iba a enojar con Eric por haberse hecho pipí en la cama si finalmente estaba Catalina, que ella se encargaba de todo? De la limpieza, o sea, en un momento dado, si el niño hubiera ocurrido eso, pues Catalina hubiese cambiado al niño, Catalina hubiera ido a lavar la cama, o sea, Catalina se hubiera encargado de todo. Finalmente era la encargada de... Pero, pues bueno, nada más es como lo que algunas personas mencionan, ¿no? Catalina se hubiera encargado, entonces Erika no tenía como por qué enojarse. Solo hay que recordar que el niño bajó media hora antes de que Catalina despertara. Claro. Aproximadamente, ¿no? Pero bueno, ahora vamos con la declaración de Azura, que para mí es la más extraña de todas. Sí, porque hasta el momento no ha figurado nada. Así vive es. en la misma casa. Así es. Mientras tanto, Azura dice haber estado todo el tiempo en su recámara, que por la mañana estuvo haciendo tarea y escuchando música. Nunca escuchó nada, ni siquiera los gritos de Linda, la secretaria, cuando le estuvo gritando a Erika. O sea, recordemos que Linda primero le habla por teléfono a Erika y no contesta, y después de un rato le empieza a gritar para que ya conteste. Y Azura tampoco escuchó eso. Azura estaba en su cuarto cuando recibió una llamada de Fernando Elizondo Santa Cruz. Le preguntó dónde estaba y Azura le dijo que en su casa. Elizondo le dijo que bajara, que algo había pasado con Erika. Fue él quien le avisó. Y fue cuando Azura bajó y vio que su hermana estaba herida y que Linda ya le estaba hablando a la ambulancia. Un dato importante que no puedo dejar pasar es: ¿por qué cuando Linda ve herida y sangrando a Erika, lo primero que hace es hablarle a Fernando Elizondo? ¿Por qué no llamó a una ambulancia? ¿Por qué no llamó al 060? ¿Por qué no le llamó a la policía? ¿Por qué papás, ¿no? le llama a Fernando? Y que él y es Fernando amigo... es quien le dice a Linda, llámale a la ambulancia, marca al 060. Según aquí lo describen como amigo de la familia. Okay. Pero o sea, es algo que a mí, cuando ya me puse a leerlo como más a fondo, porque esta información yo no la vi o yo no la había visto en algún podcast, ni tampoco la había visto en alguna entrevista, pues. La encontré ya cuando me metí de fondo para ponerme a buscar y poder hacer este guión que el día de hoy está aquí. Yo no había escuchado bueno, sí había escuchado, pero nunca había caído en cuenta. Y yo no sabía que Linda, la secretaria, primero le llama a Fernando Elizondo antes de llamarle a la policía, antes de llamar a la ambulancia, antes de cualquier cosa, le llama a Fernando Elizondo. Okay. Digo, más adelante tocamos como un poquito más, pero ahorita no lo podía dejar pasar. Bien. Muchos dicen no entender la opinión pública. Dicen que culpamos a Erika por el simple hecho de ser mujer. No. Pero este tipo de detalles son los que nos han llevado a pensar por mucho tiempo que Diego no actuó solo. Incluso se ha dicho que Santoy fue solo la marioneta de Erika. No lo sé. Lo que sí sé es que hay inconsistencias que hacen dudar sobre el veredicto, como este tipo de situaciones. ¿Por qué Linda primero le llama a Fernando Elizondo? Bueno, más adelante los vamos a ver uno a uno, pero si quiere ya cuando lleguemos, me dice. ¿Sí? Ya casi vamos a llegar. Finalmente, el 11 de octubre del 2010, el juez Luis Andrés Moya González encontró a Diego Santoy Riverol culpable de los homicidios calificados de Erika Sur y María Fernanda Peña Cos y León, del homicidio en grado de tentativa de Erika, de la privación de la libertad en grado de secuestro de Catalina Bautista y el robo del auto de Erika.
fue condenado a pagar un total de 407,195.92 pesos mexicanos por conceptos de reparación de daños y una pena de prisión de 138 años con efecto a partir del 1 de abril del 2016. Esa fue su primer sentencia de Diego. Hasta ahorita se podría decir que lleva 3. Se reabrió el caso y al final voy a mencionar la última. Bien. Ok, ahora sí, ¿les parece que empecemos con esos puntos que son los que nos hacen dudar? A ver si coincide conmigo. Estos son los que a mí me brincan y me hacen dudar que hay algo más. No que alguien sea... De hecho, yo no creo que Diego sea inocente, en mi opinión. Yo no creo en su inocencia total. Solo hay cosas que no me cuadran. Bien. Vamos a ver. Primero, el juez dio como mayor valor probatorio a la primera declaración de Diego, cuando menciona o acepta que él lo hizo, que Erika lo acompañó todo el tiempo, pero no da por bueno que Erika lo haya acompañado o que estuviera presente en el momento de los hechos. Es más, solo acepta que él lo hizo y ya después la fiscalía proporciona su propia versión. Pero vaya, el juez dice, te voy a tomar como buena la primera declaración, pero no toda completa. No te voy a tomar la parte en donde me estás diciendo que ella estuvo contigo todo el tiempo, que nunca te dijo que no lo hicieras y que nunca impidió que lo hicieras. Ok, entonces voy a tomar lo que me conviene de esta y la voy a juntar con la de Erika. Entonces ahí es donde van a empatar y esa es la chida. Eso, algo así fue. Ya ve por qué es bueno ser conspiranoico, chingado. Algo así fue. Pero bueno, o sea, eso a mí es algo como que me brinca mucho, no. Pero bueno, yo acepto que soy un ignorante en temas legales, que tengo una noción mínima y básica, conozco mis derechos como ciudadana, conozco mis obligaciones como ciudadana mexicana, pero vaya, puede ser que a lo mejor esto sea muy común. Es, por ejemplo, hace poco que hice la investigación del caso Sancho. El juez le toma como buena la primera declaración. La primera. Y se la toma completa. Y de hecho en el caso Sancho por eso el juez le conmuta la pena de muerte. Por la primera declaración, porque en la primera declaración Sancho acepta absolutamente todo. Dice cómo pasaron las cosas, lo que fue ocurriendo, bla, bla, bla. Pero el juez no le dice, te voy a aceptar esta parte y esta parte no. Sí, no. Le aceptó todo, ¿vale? Entonces, por eso es de que, bueno, yo tomo como referencia ese caso. Entiendo también que acá estamos hablando de leyes tailandesas. Pero bueno. Ahora, otra parte que me brinca mucho. El juez negó la prueba de polígrafo a los testigos. Los testigos aquí estamos hablando de Linda, que sería la secretaria de Teresa Cos. Negó la prueba a Azura, la hermana mayor, le negó la prueba a Erika y también le negó la prueba a Catalina. Alegó que el Código Penal no preveía que los testigos se sometieran a la prueba del polígrafo. Eso es algo que yo también me pregunto, ¿por qué? Me quedo como la niñita Charlie así. O sea, es algo de que, según lo que yo entendí, insisto, soy un ignorante en temas legales, entonces, por favor, tómenlo de quien viene, o sea, de mí, un ignorante en el tema. Pero lo que me brinca es lo siguiente. La defensa les dice, necesitamos que le hagan la prueba de polígrafo a los testigos, los que acabo de mencionar. Y entonces el juez les dice, no, porque el Código Penal no alega que no es obligatorio. Que si los testigos quieren someterse a la prueba del polígrafo puede ser, pero si ellos no quieren no es obligatorio. Y entonces estos testigos agarran y dicen, pues no quiero la prueba de polígrafo. Y esa parte pues a mí también me parece extraña. Es que tengo entendido que justamente al ser testigos no existe una obligación. Ajá, o sea, si porque eres testigo. Ajá, si eres testigo. Si fuera el inculpado, entonces ahí sí existe una obligación. Pero ellos siendo testigos, pues es tú me vas a platicar lo que sucedió, tu testimonio, todo esto. Pero no te puedo obligar a someterte a un proceso, ¿no? Entonces, pero si yo estoy diciendo la verdad, ¿por qué me voy a negar a la prueba de polígrafo? Pues porque al final de cuentas es su derecho, ¿no? Pero, o sea, tienes derecho a negarte. Entonces... O sea, sí tienes derecho, pero mi punto es,
si yo lo que quiero es que no quede absolutamente la duda de nada, de que tú fuiste el único culpable y responsable de la muerte de esos niños, y yo fui testiga de eso, y yo estoy dando la verdad, sométeme a la prueba de polígrafo las veces que sea necesario. Pues tal vez aunque sea mi derecho, pero Claro. no me voy a pegar a él. Tal vez existe aquí la complicación donde ya el juez dictaminó eso. Eso es lo que se va a quedar. Entonces la prueba de polígrafo no, porque puede entrar en controversia, ¿no? Entonces, si entra en controversia lo que se dijo antes con las respuestas, y si el juez ya dictaminó eso, ya vámonos sobre eso. Obviamente, pero, o sea, mi punto es que tú con la prueba de polígrafo podías haber dejado más que claro lo que ocurrió, sin cavidad a la duda, sin embargo la rechazas. Claro. Y también ahorita lo que mencionaba de cambiar la declaración, muchas veces por ejemplo, porque aquí lo que está haciendo no es una ratificación. No, él está haciendo un cambio de declaración. Entonces, muchas veces la autoridad dice, no puedes cambiarla porque entonces ahora, ya como tuviste el consejo de tu abogado ya te asesoró, existe la posibilidad que él te haya dicho, pues mira, modifícalo de este lado para reducir condenas, modifícalo de este lado para eximir culpas, ¿no? Entonces, muchas veces por eso, la primera declaración... Lo cual pudiera ser cierto, me apego nuevamente en el caso Sancho, y en el caso Sancho pasa como él intenta cambiar su declaración. Y ya no se la cuentan, ya no la toma como buena, porque efectivamente él ya estaba siendo asesorado por sus abogados. Aquí evidentemente Diego ya tenía el asesor, ya había cambiado de abogada, porque él primero tuvo un abogado y luego tiene a la señora Raquel Portillo, que es quien lleva esta. Pero ¿por qué a Diego sí le permiten cambiar la declaración? Pues porque Diego se apega a que esa declaración fue tomada bajo presión psicológica, bajo tortura, bajo amenazas y demás. Claro. Entonces es en ese momento donde yo creo que algo así sí pudo haber pasado, y por eso es por lo que el juez no se puede negar a que lo haga. Claro. Aunque no se la tome como buena. Es lo malo. Ese es el detalle, pero malo. No se puede negar a que lo haga. Claro. ¿Okay? Claro. Ahora vamos a ver. Cuando la abogada Raquel Portillo quiso acceder a la casa con sus propios peritos para recabar pruebas, se encontró con que la casa ya había sido regresada a la familia Peñacos. La casa solo estuvo bajo resguardo, más adelante van a ver el por qué hago el bajo resguardo, de la autoridad 3 semanas. Yo estuve viendo sobre esto y se supone que normalmente una propiedad está bajo resguardo de la autoridad 9 semanas, aproximadamente. Aquí fue nada más un tercio, 3 semanas. Fue lo que estuvo bajo resguardo de la autoridad, regresaron la casa y por lo tanto la defensa de Diego ya no pudo ingresar a la casa para ellos, con sus propios peritos, retomar las pruebas que hicieron falta. Claro. Eso es algo que a mucha gente, no nada más a mí, nos ha hecho un poco de ruido. Un dato curioso es que Víctor Martínez, periodista en ese momento de Multimedios, comentó en el podcast La Otra Historia haber entrado a la casa de Monte Cassino cuando aún estaba bajo resguardo. También dijo que eso lo hizo con la ayuda de la hermana de Teresa Cos. Mencionó también que la energía del lugar era muy rara, que era pesada y que macabramente alguien había puesto una pelota al lado de huellas de sangre. Con esta queda claro que la casa estaba más que contaminada. Sí. O sea, durante estas 3 semanas que la casa estuvo bajo resguardo, la hermana de Teresa Cos metió a periodistas para que tomaran fotografías y demás. Entonces, digamos que aunque la defensa hubiera querido entrar, pues ya hubiera podido entrar, ya hubiera encontrado una escena total y completamente contaminada. Claro. Y disculpe el atrevimiento, pero ellos eran, usted me lo dijo hace rato, eran de multimedios, de televisión. Así es. El espectáculo, la farándula. Entonces, pues bien saben que la tragedia vende, ¿no? Entonces sí, pues tenemos conocidos, vengan, vamos a hacer un argüende, tomen fotos, háganse esto, háganse el otro. Y aquí, irónicamente, estás lucrando con tu propia tragedia, ¿no? Pero lo estás haciendo porque es parte del negocio, es parte del business. Pues digo, finalmente quien los estaba dejando entrar era la hermana de Teresa Cos. Víctor Martínez menciona que entró él, pero o sea, él habla en plural.
Pues lleva un equipo, ¿no? Entonces, cuando habla en plural, no sé si estaba yo hablando nada más de él, de su camarógrafo, de su fotógrafo, o si había algunos otros periodistas. Pero curiosamente, él en ese momento estaba trabajando para Multimedios. Ok. Y lo cuenta así como de, vaya, algo que ocurrió. Sí. Algo que él estuvo en ese lugar, dice que era muy feo, que cuando a él le cae el 20 de que la pelota estaba al lado de las huellas, sangre seca. Es muy mórbido. Exactamente, o sea, ay no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y demás. Pero sí, entonces bueno, esas son las cosas por las cuales a nosotros nos hace dudar. Claro. Dentro de la versión oficial, vaya, la de la fiscalía, dice que Diego fue al cuarto de Eric, que ahí lo golpeó y luego lo bajó al cuarto de lavado donde le quitó la vida. Si la intención de Diego era quitarle la vida al niño, ¿por qué lo bajó al cuarto de lavado para hacerlo? Según la versión de la fiscalía, Diego entró a la casa, cortó los cables de teléfono, subió al cuarto de Eric, golpeó al niño y luego lo llevó hasta el cuarto de Catalina y ahí le quitó la vida. Y la pregunta es, o sea, si esa era la intención desde un inicio, ¿por qué no quitarle la vida? ¿No? Si esa era su intención desde un inicio. En el careo, esta parte, hay dos careos que para mí muchos hablan del careo de Diego, porque hubo careos y no sé si se filtraron, se hicieron públicas ciertas partes. Pero para mí el careo que tiene Diego con Catalina y el que tiene con Azura, para mí dice mucho más que los careos o te dejan entrever mucho más que el careo que tiene Diego con Erika y que el careo que tiene con Teresa. Es que, por ejemplo, con Erika se iba a achicar, productora. ¿Por qué? Pues sí, o sea, a lo que a mí me queda claro ahorita es que Diego sí quería mucho a Erika. O sea, tal punto de la obsesión incluso me gustaría más bien pensar, estaba ¿no? obsesionado. Entonces era el hecho de me voy a dejar hacer lo que tú quieras de mí, ¿no? Me voy a dejar humillar, me voy a dejar sobajar, voy a hacer ridiculeces, ¿no? El hecho de que me disfrazo para, por favor, perdóname y vamos a regresar y todo eso, ¿no? Que iba vestido de patito y cosas así. Digo, no es que esté mal hacerlo, pero si tú lo estás haciendo y lo que estás recibiendo son cachetadas, empujones, insultos, entonces quiere decir que no hay algo muy bien por allí, ¿no? Entonces, eso da la pauta a que esa confrontación que haya en la fiscalía entre Diego y Erika, sin duda, él sí va a achicar muchísimo. Pues yo no lo vi achicar. ¿No? Bueno. Yo lo vi que, pues finalmente era un careo. De hecho, yo a los dos los veo enojados en ese careo, a Diego, a Erika, los percibo, al menos yo. Pero también los veo tremendamente infantiles. Cuando ya los ponen así de frente hablando, que supuestamente están careando, yo los veo muy infantiles. Muy, muy infantiles. Tanto a él que tiene 21 años como a ella que tiene 18, yo los veo muy infantiles. O sea, las preguntas que le hace Diego, el cómo reacciona Diego, cómo le contesta a Erika, muy infantil. O sea, ¿de cuántos muchachitos de secundaria en el salón, no? Algo ahí con así. La maestra. Algo así. Por eso es que Okay. para mí es más lo que dejan ver el careo que tiene Diego con Catalina y el que tiene con Azura. Vamos primero con el de Catalina. En el careo, Diego le pregunta a Catalina: en la mañana del 2 de marzo, ¿tú viste a los niños? Catalina dice: no los vi. Nuevamente pregunta: ¿tú me viste quitarles la vida? Y Catalina le contesta: tú eras el único que estuviste ahí. El juez le dice que conteste la pregunta y le dice: no lo vi. ¿Alguien te dijo que fui yo? Catalina se queda callada pensando qué es lo que tiene que contestar. Okay. El juez le pregunta si entiende la pregunta y se la reformula. Catalina nuevamente piensa y contesta: no, nadie. Y si nadie le dijo, pero tú no lo viste, entonces ¿por qué lo estás diciendo? Ajá. Eso sería lo más lógico. Sí, claro. Diego le pregunta si en lo que lleva trabajando en la casa, que eran 5 semanas,
de la familia Peña alguna vez ha visto al señor Gonzalo Peña, al papá de los niños. Catalina dice, no, nunca. Después le pregunta por el señor Fernando Elizondo. Ajá. Catalina dice que nunca lo ha visto en el mes que lleva trabajando ahí. ¿Por qué Diego le pregunta nuevamente a Catalina por Fernando Elizondo? ¿Por qué Linda lo primero que hace es llamarle a Fernando Elizondo? ¿Quién es Fernando Elizondo? También niega haber presenciado discusiones entre Erika y su mamá. Y ahora, con Azura. No la traigo aquí textual, pero hay una parte en específico que a mí me brinca mucho y es la parte cuando Diego le dice a Azura, tú conoces a Erika, tú sabes cómo es Erika y de lo que es capaz. Y Azura se queda pensando, Azura se queda dudando, como recordando cómo es su hermana Sí. y de lo que Azura la ha visto hacer que es capaz. Para mí esos dos careos dejan ver muchas cosas y son más que incluso el que tiene con Erika o con Teresa. Ok, y nuevamente la pregunta es, ¿quién es Fernando Elizondo? ¿Por qué Linda ve llena de sangre a Erika y lo primero que hace es hablarle a Fernando Elizondo? No llamó a una ambulancia ni a la policía, llamó a Fernando Ni a la Elizondo. mamá. O sea, ni a la mamá. ¿Por qué Diego le pregunta a Catalina si conoce o lo ha visto en la casa a Fernando Elizondo? ¿Era el acá de su mamá entonces? Digo, finalmente para cuando esto ocurre, la señora Teresa ya era divorciada. Ya no vivía con su esposo. Ajá, entonces pudiera ser entonces, el romance que sí traía. pudiera ser, pero una vez más, ¿por qué lo llamas primero a él? No llamó al papá de los niños, no llamó a Teresa, que para mí lo más lógico ante una situación de ese modo es tú le llamas a quien te va a brindar la ayuda. En este caso, quien te puede brindar la ayuda serían los servicios médicos, la policía, a esa quien le llamas. No le llamas a otra persona, ¿verdad? Claro. Quién sabe, a lo mejor yo estoy equivocada y Fernando Elizondo es doctor y vivía a unas calles de la casa, a lo mejor por eso. O tal vez será de esos sujetillos que tienen alias, que trabajan en el gobierno y onda, tira paro, ¿no? Es que eso es lo que nos hace pensar. Sí, claro. Que dices que era amigo de la familia, ok, pero ¿por qué le llamas primero? Entonces es muy probable que sí. Pero bueno. ¿Por qué aunque en la casa le quitaron la vida a 2 niños, casi matan a una chica de 18 años y secuestran a alguien, Azura no escucha nada? Azura dice no escuchar nada nunca, pese a estar en la misma casa. Estaba en la misma casa, en la parte de hasta arriba sí, pero en la misma casa. Linda dice que unos 40 minutos antes de que Erika le pida ayuda, escuchó mucho ruido en la casa y ella lo describe como si estuvieran tirando trastes o algo así. Eso lo escuchó Linda estando en la oficina que estaba, según tengo entendido, en el fondo del terreno e independiente a la casa. Pero Azura, que estaba en la misma casa, nunca escuchó nada. Discúlpame lo que voy a decir, productora, pero cómpreme unos audífonos como los que traía Azura, por favor. Eso es lo más curioso de todo, que en esa época todavía no estaban tan avanzados, porque hoy en día tenemos los que cancelan el ruido, ¿no? Yo he estado en los aeropuertos o cosas así. Una vez estaba en el cine tomando una llamada. No es cierto, yo estoy siempre en mi oficina trabajando. y te cancelan el ruido, ¿no? No, ahorita no tiene oficina, productora, la desplazaron. No tengo oficina. Regresemos al caso. Okay, pero bueno, esto es algo de lo que a mí siempre me ha costado mucho trabajo, porque Azura nunca escuchó nada. Cuando Catalina estuvo encerrada en el baño de las escaleras, dice que escuchó a 2 mujeres hablando en la parte alta. Es muy curioso que Catalina escuchara eso estando encerrada en el baño de hasta abajo, en el baño de la entrada, y que Azura, una vez más, no escuchara nada de lo que pasó. Y si Catalina escuchó voces de 2 mujeres, sería o Erika y Linda hablando, o Erika y Azura hablando. Exactamente, exactamente. ¿Se imagina nada más, productora? Aunque según la versión de Diego era Erika y Azura.
porque Erika subió. Claro, imagínese que en ese caso Erika le haya dicho, oye, fíjate, y Azura, es tu pedo, ¿no? Es tu pedo, es tu novio, solucionalo, no me metas y me encierro otra vez en mi cuarto. No, y es una suposición muy fuerte. Pero imagínese que fuera el caso. Qué horrible. Güey. Ahora, Linda dice que primero le habló a Erika a su celular, pero que no contestó. Según Erika dice que a esa hora ella estaba dormida, que sí escuchó el celular pero no lo contestó. Después, entre las 10 y 11 de la mañana, Linda nuevamente le grita. Y esta vez Erika, o sea, Linda nuevamente le grita. Ya no le habla por teléfono, le empieza a gritar. Y esta vez Erika se asoma por la ventana del cuarto de Eric. O sea, Erika no pudo atender una llamada en su celular acostada en su cama, pero sí pudo ponerse de pie e ir hasta el cuarto de su hermano y contestarle a gritos a Linda. Una de dos, o Erika no estaba donde había dicho que en realidad estaba al lado, dormida en su celular, o no sé por qué no pudo atender la llamada por el celular, pero después sí se pudo poner de pie e ir al cuarto de Eric y asomarse por la ventana y contestar a gritos. Erika menciona que cuando Linda le gritó, bajó a ver porque sus hermanos no hacían ruido. O sea, que según ella nuevamente se despierta y va por la ventana y se asoma, bla, bla, bla. ¿Por qué en ese momento Erika no le abre la puerta como Linda se lo está pidiendo para calentar su comida? ¿Por qué le dice que lo hará más tarde? Y después Erika, o sea, a Linda le dice, no te abro, más bien Linda le da el recado de su mamá y después Linda le dice, ábreme la puerta, ¿no está Catalina o qué? Porque la puerta está cerrada. Y Erika le dice, al rato que baje te la abro. Ok, Linda se va. Y entonces Erika dice, ay, mis hermanos no están haciendo ruido, bajo a ver. ¿Por qué no de una vez aprovechó y, ahorita te la abro? De todos modos iba a bajar a ver a sus hermanos. ¿No? Bueno. Humberto. Digo. Ajá. Humberto mencionó que Diego le confesó su amorío con la madre de Erika días antes de que todo esto pasara. También le dijo que Teresa Cos lo estaba chantajeando. Como mencioné antes, el periodista Víctor Vadillo menciona haber tomado fotografías de esa parte del expediente. Eso es lo que a mí me hace pensar que sí es real. Ahora, Víctor Vadillo también en el podcast de Poncho TV dijo que el subprocurador Aldo Fassi, este es bien interesante, ya estaba cansado de sus preguntas, o sea, cuando todo el caso se estaba desarrollando, y de las notas que en ese momento sacaba, por lo que lo llevó en privado y le enseñó las fotografías de cómo encontraron a Eric. Menciona que ahí Aldo le explicó que según su experto forense y de acuerdo a la mecánica de apuñalamiento, quien le había hecho eso al niño tenía que ser alguien que pesara más de 75 kilos. Y que Erika con trabajos llegaba a los 50 kilos. Ahora, vamos a ver. Yo soy muy chismosa y yo dije, no sé, quiero saber, ¿qué es la mecánica de apuñalamiento? La mecánica de apuñalamiento se refiere al proceso físico de penetración de un objeto puntiagudo a través de la piel y los tejidos del cuerpo, causando una herida por arma blanca y los efectos que esta penetración tiene en el organismo. La mecánica de apuñalamiento sí permite deducir varios factores tales como dirección del golpe, altura aproximada del atacante, posición, número de lesiones y profundidad. Ahora, el peso del agresor no influye directamente en las heridas. Una persona de complexión delgada puede asestar heridas profundas si aplica suficiente fuerza con un arma afilada. Una persona más corpulenta no necesariamente provoca mayor daño, ya que depende de técnica, ángulo, resistencia del tejido y del tipo de arma. Entonces, pues bueno, también nomás menciono esto. Bien pudiera ser que la información que yo encontré, que es lo que acabo de leer, está mal. Aunque esta fue lo que yo encontré sobre la mecánica de apuñalamiento. Y tiene sentido, porque no es lo mismo Bruce Lee, chaparrito, así flaquillo, pero
tremendo golpe que prendía, a yo todo bofo, pues que nada no hago que ver. ejercicio. Nada que ver. Exactamente. Entonces, pero bueno, y bajo esto fue lo que entregó la fiscalía, ¿no? Que por lo cual encuentran que quien le hizo eso al niño tenía que ser un hombre, o vaya, una persona que pesara más de 75 kilos. Y en este caso, según en la casa, lo único era Diego. Que eso no es verdad y que la explicación que le dio Aldo Fassi a Víctor es real. De acuerdo a eso, el peso es un factor, ¿no? De acuerdo a lo que nos están diciendo. Más bien, el peso es un factor del por qué Diego sí lo podía hacer y Erika no. Entonces, ¿por qué Diego no terminó con la vida de Erika después de los 4 martillazos que le dio en la cabeza? Soy ignorante en el tema, pero el factor del peso no tendría que ver por lo menos un poco con la fuerza de un golpe de martillo. No lo digo por la fuerza del martillo, sino por la fuerza con la que se usa el martillo. No, y sobre todo, utilizando la lógica que ellos dicen, el peso del individuo le va a dar más fuerza al golpe. Exactamente. Claro. Según la información que encontré, Erika estuvo aproximadamente 15 días en el hospital. Mencionan que casi entró en shock por la pérdida de sangre. Mencionan las intervenciones que le hicieron y por qué se las hicieron. Mencionan cómo fueron causadas esas heridas, pero solo mencionan que su mano derecha estaba fracturada y que necesitó cirugía en ella, pero no mencionan cómo se hizo esa fractura. Del cuello te explican las heridas que tenía, del por qué lo vuelven en una sola, de con qué le hicieron esas heridas, de la espalda te explican eso, pero de la mano nada más dicen, la mano estaba fracturada y necesito cirugía. Se acabó, pero no te dicen cómo se hizo esa fractura o cómo ocurrió esa fractura. Si Diego la forcejeó con ella, si Diego le rompió el brazo como tal, no menciona. No lo es más, ni siquiera Erika menciona cómo fue que se hizo esa fractura. Y ahí es donde entra la teoría de muchas personas de que Erika se fracturó la mano porque ella fue quien le hizo eso a Erika. Y que eso suele ocurrir cuando no tienes técnica precisamente para hacerlo y el objeto con lo que lo estás haciendo pega con hueso. Sí, entonces, claro, por el golpe que más bien por el impulso, la fuerza que está llevando, es por lo que se tienden a fracturar la muñeca. No, y tiene sentido, pues el hueso está duro, ¿no? Entonces ahí el golpe te falsea, ¿no? Tiene sentido. Y bueno, dentro de los datos es de que al Eric sí le habían pegado en el hueso. Ahora, durante el careo entre Diego y Erika, Diego le dice que le dio el cuchillo y Erika, muy alterada, le dice, pero yo no lo agarré. Esa respuesta nos podría decir que entonces sí, que ella por lo menos sí estuvo presente mientras ocurrían los hechos. Sí, entonces ahí ya se contradice un poco el hecho de que ella estaba en su cuarto y que nunca estuvo. Y se apegaría más, por lo menos, se apegaría más a la primera declaración de Diego. Claro. Donde él dice, sí, yo lo hice, pero ahí estaba Erika. Claro. También durante el careo, Erika se la pasa diciéndole a Diego que no puede probar nada, que no tiene una sola prueba. ¿Por qué habla de pruebas? Pues porque a toda la borraron, productora, entraron y manipularon. También y todo. Aquí menciona, aquí no se juzgan las acciones, estoy citando. Después se corrige. Dios juzga las acciones, los hechos, las pruebas. Y súper remarca las pruebas. También durante la entrevista con Javier Alatorre insiste mucho en las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La abogada Raquenel y el último abogado de Diego, hasta la última sentencia, alegan que 254 fotografías y un DVD los hicieron perdidos por parte de la fiscalía y no se adjuntaron como pruebas de la defensa. Claro. 254 fotografías y un DVD. Pero bueno.
Vamos a empezar a cerrar esto, ¿le parece bien? Sí, ahí nada más. Bueno, nada más déjenme. Sí, adelante. Esto que es la sentencia, la última, para empezar a cerrar. El 26 de febrero del 2021, el juez Adrián Leobardo Ríos González dictó una nueva sentencia a Diego, que hasta el momento de esta grabación, que es en septiembre del 2025, es la última. La condena es de 71 años, 7 meses y 27 días. Pero de acuerdo a la ley vigente en Nuevo León en el 2006, que fue cuando todo ocurrió, Diego solo podría estar en prisión 40 años. Entonces de 138 le disminuyeron a 71 años, 7 meses, 27 días. No, pues ya toda la vida. Sí, pero a lo que yo voy es de que primero le admiten un amparo, sí, y después de que le admiten el amparo, se revisa nuevamente el caso y es cuando se le da esta sentencia de 71 años. O sea, sí le redujeron la pena. No, sí, va a salir bien pasita, pero sí se la redujeron. No, solo purgaría 40 años. Él tenía 21, pues va a salir a los 61 años. El próximo año, en marzo del 2026, se cumplen ya 20 años de esto. 20 años. Si en los próximos 20 años no se reabre nuevamente el caso y encuentran otro veredicto, pues ya se quedaría con esa sentencia. Claro. ¿Algo más que quiera agregar? Aquí me parece curioso, de lo que yo quería agregar es, dice, hicieron perdediza toda esa información. Pues evidentemente, si ya tuvieron esa resolución, ya no le muevan. Bien dice, ¿no? Si algo funciona, ya no le muevas, déjalo. Entonces, de ese lado ya funcionó tal como ellos estaban esperando. Ya la familia Peña Cos ya queda absuelta. Todo recae sobre Diego. Ámenos. Diego, me imagino que tenía cierto acomodo social porque iba en escuela de lana, pero no tanto como la familia de Erika. Pues digamos que la familia Peña, la familia de Diego Santos Riverol era clase media y la familia de Erika era media alta. Okay. Muchos dicen que alta, yo no creo que fuera alta, sino era media alta. Tal vez ahí no era tan alta, pero sí tenían muy buenos contactos. Sí, y mayor recurso, finalmente no es lo mismo clase media que media alta y alta. Claro. Sí, entonces ellos pues, evidentemente hacen manejo de todos sus contactos pues para manipular y que todo salga a su favor. Lo único que yo ¿Pudiera ser? Sí, reitero, soy conspiranoico, a eso me dedico. Entonces, lo que a mí me parece curioso y que hasta el momento agradezco, ya lo dije una vez antes, si ya hubo un fallecimiento ya no debe de haber más, ya, hasta ahí termina. Así es. Entonces, algo que me parece interesante y que se agradece es que no hayan atentado todavía contra la vida de Diego, o tal vez ya lo hicieron dentro de prisión, pero salió librado, o si van a dejar que cumpla su condena ahí los 40 años que le restan. No soy experta en el tema, pero lo voy a mencionar. Yo no soy experta en el tema, pero la gente que sí lo es, he escuchado que mencionan que porque dicen que Diego era un psicópata. Entonces, que cuando una persona tiene esto, tiende a la criminalidad y va a reiterar, o sea, y lo va a seguir haciendo, o lo va a hacer, exacto, va a reincidir. Y según tengo entendido, Diego tiene muy buena conducta. No se le ha encontrado ningún otro delito estando en prisión. Tiene muy buena conducta. Lo cual da la posibilidad de que no encaja tampoco como muy bien con ese perfil que durante mucho tiempo se ha querido vender. Pero insisto, yo no soy experta en comportamiento humano. Híjole, productora, pues ya váyanle dando cierre porque me da mucho coraje. A mí también. Si tienen posibilidad, chiquibandas, escúchense mi canción Chango Motociclista. Está disponible en todas las plataformas de música y ahí es donde dice Jueces Sucios y Corruptos. Escúchenla, una chulada, joya, y justamente coincide con este caso. Ahora que mencionas lo de la canción, no sé si Pepe Madero compone la canción inspirado en este caso nada más porque pues, lo leyó y también de cierto modo le impactó, o compone la canción porque en una entrevista a Diego le preguntan por qué música le gusta y él dice que le gusta la música de Oasis
y de hecho creo que hasta se avienta un comercial porque Oasis iba a estar en Monterrey o en Ciudad de México y dice, si ustedes que pueden vayan a verlo. Y también menciona que le gusta la música de Panda. Entonces no sé si Pepe Madero se entera que a Diego le gustaba su música y por eso compone esta canción, o simplemente leyó el caso, le impactó y la compuso. Ok. Sí. Yo me voy por la segunda, que pues, es una inspiración que le llega a raíz de eso. Digo, a final de cuentas, como artistas, pues te vas inspirando, ¿no? Sí, claro. Del mundo, lo que te rodea. Esto me gusta, esto merece ser escuchado, esto tiene que llamar la atención. Entonces yo voy por la segunda, de que lo aborda de esa manera. Ahora sí, el caso de Diego Santoy Riverol y de Erika Peña Cos, conocido como el caso Cumbres, dejó una huella que aún hoy divide opiniones. Y nos da un recordatorio de lo peligrosa que puede volverse una relación cuando el amor se transforma en dependencia, control o violencia. Detrás de cada historia de celos, de cada discusión, de cada cachetada o de cada jalón que se normaliza, cada límite que se cruza sin ser cuestionado, hay señales que muchos preferimos ignorar, hasta que ya es demasiado tarde. Porque al final, la verdadera pregunta no es solo qué pasó la mañana de marzo del 2006, sino qué tanto sabemos realmente de los que nos rodean y qué tan capaces somos de reconocer las señales del dolor, del enojo o del desequilibrio antes de que sea demasiado tarde. El caso Cumbres no es solo una crónica de horror, también es un espejo incómodo que nos recuerda que el monstruo no siempre está afuera, a veces puede estar más cerca de lo que nosotros creemos. Gracias por acompañarnos en este episodio de jueves, gracias por venir a tomar café conmigo y con Dr. Melquiades, pero sobre todo gracias por dejarle mucho amor a este video. Recuerda que si tienes algún dato importante que agregar a mi relato, lo puedes dejar en la caja de los comentarios, o que si quieren que hablemos de algún tema en específico, también pueden dejar en los comentarios las sugerencias. Nos vemos el próximo jueves y esto fue un episodio de Relatos Cósmicos Mutantes. Adiós.